Iniciamos la Semana Santa, la Semana Mayor, en donde contemplamos el acontecimiento principal y fundante de nuestra fe cristiana, el acontecimiento pascual. Jesucristo sufre su pasión, su muerte, pero también su resurrección, y con ello ha dado sentido a la existencia, a la vida misma humana. Hoy que contemplamos a Cristo que se introduce en Jerusalén con ramos y aclamaciones, nosotros también queremos introducirnos en esta recta final de nuestra contemplación y de nuestra preparación para celebrar la Pascua del Señor, con un espíritu también bien dispuesto, como el de María Santísima, para poder contemplar, para poder captar esas gracias y eso que el Señor quiere decirnos en estos días tan particulares que Dios nos permite vivir a través de su iglesia. Los acontecimientos que vamos a tratar de meditar y reflexionar durante toda esta semana podrían resumirse en lo que hoy la segunda lectura de la liturgia de la palabra de este Domingo de Ramos, también llamado Domingo de la Pasión, nos propone a nuestra consideración. En Filipenses 2, 6 y siguientes, San Pablo llega a decirnos: Cristo no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que se despojó de su rango, se anonadó a sí mismo y, pasando como uno de tantos, se hizo siervo y se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó la muerte, y una muerte de cruz. Esto sintetiza lo que vamos a contemplar en los próximos días y que contemplamos ya de algún modo en este Domingo de Ramos, que es la puerta inaugural de la gran Semana Mayor, la Semana Santa. Litúrgicamente a este domingo se le ha llamado el Domingo de Ramos, o también Domingo de la Pasión. Domingo de Ramos porque hacemos la procesión de ramos. Al mismo tiempo leemos aquel texto en donde Jesús fue aclamado y recibido con ramos y mantos en la entrada de Jerusalén. Por eso el texto inicial de la Eucaristía de hoy, porque la Eucaristía de hoy inicia con la procesión de los ramos, es el texto de San Mateo en el capítulo 21, versículos que van del 1 al 11. Hoy es una de esas Eucaristías un poco peculiares porque tiene dos textos del Evangelio. El texto del Evangelio que se lee al iniciar la procesión, que se considera ya parte de la Eucaristía, y el otro texto del Evangelio que se lee, que es ya el de la pasión de Jesucristo, ya en el templo. El primer texto evangélico, hemos dicho, es Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 11. Contemplamos la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, que no es otra cosa que el símbolo del triunfo que va a obtener Jesucristo para cada uno de nosotros. Como iglesia, como humanidad entera, también queremos adentrarnos en estos días con esta actitud de victoria. Por eso es que aclamamos a Cristo con los ramos, signo de la victoria que va a obtenernos Jesucristo a cada uno de nosotros al final de esta Pascua que iniciamos a contemplar. Al contemplar a Cristo que se adentra en Jerusalén, también nosotros como creyentes queremos adentrarnos a estos grandes misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, para que desde ellos nuestra vida también adquiera una nueva luz y podamos renovar nuestra fe, que esto sea como un punto de reinicio y desde este reinicio poder también testimoniar a Jesucristo en nuestras vidas. Por otra parte, este Cristo que contemplamos se adentra en Jerusalén quiere significar también el deseo siempre actual de Jesús de Nazaret, que quiere adentrarse en la Jerusalén de nuestras vidas para poder también ahí hacer ese acontecimiento pascual en cada uno de nosotros y llevar la resurrección que necesitan cada una de nuestras vidas. Ese Cristo también quiere adentrarse en la Jerusalén de nuestras sociedades, de nuestras situaciones, para también ahí entregarse a esas realidades y desde ellas renovarlas totalmente y resucitarlas, porque también nuestras realidades sociales necesitan ser resucitadas por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero también a este Domingo de Ramos, la liturgia de la palabra, hemos dicho, le suele llamar el Domingo de la Pasión,
Por eso leemos el texto de la Pasión, que en este año tiene en cuenta el relato que nos presenta San Mateo en los capítulos 26 y 27. Ante el relato de la Pasión podemos acercarnos de un modo teórico o intelectual, viendo todos los elementos escriturísticos que contiene este relato. O también podemos acercarnos de un modo sentimental, conmoviéndonos sensiblemente por todos estos gestos, palabras, situaciones que contemplamos en el relato de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O también podríamos acercarnos de un modo moral, viendo qué es lo bueno que aconteció en este relato de la pasión, cuáles son aquellos elementos virtuosos o cuáles son aquellos elementos viciosos que contemplamos en los diversos personajes que nos narra el texto evangélico. Pero sin duda el primer modo en el que debemos acercarnos al relato de la pasión es el modo espiritual. Y por modo espiritual entendemos ese hecho de querer acercarnos a este relato con una actitud de fe. Y esta actitud de fe nos ayuda a empatizar y a tratar de sufrir lo que Cristo sufrió, sufrir con Cristo de algún modo, pero al mismo tiempo dejarnos iluminar por los diversos elementos que posee este tan rico relato de la pasión de Jesucristo, en donde contemplamos la hermosura del amor de Dios y la concreción de ese amor que se hace presente en un Cristo que se entrega y al mismo tiempo que ilumina toda esa situación trágica que como seres humanos en ocasiones nos tocará o nos está tocando vivir. Este modo espiritual nos hace tomar conciencia de lo grave que es cada uno de nuestros pecados y lo horroroso que ha provocado nuestro pecado en Jesucristo nuestro Señor. Como bien sabemos, el relato de la pasión es un texto muy largo. Tiene un carácter penitencial bastante marcado, no solo por el hecho que contemplamos la pasión de nuestro Señor Jesucristo, sino que también la Iglesia nos invita a hacer dentro de la misma liturgia de la palabra un pequeño sacrificio al contemplar de pie, incluso los que podamos, este relato en donde vemos a Cristo que se entrega para la salvación nuestra. El relato pues tiene muchísimos elementos que podríamos considerar, pero en esta oportunidad quisiéramos centrar nuestra mirada en un detalle que nos transmite el texto de San Mateo, concretamente en el capítulo 27 y en los versículos que van del 1 al 2. El texto dice de la siguiente manera: Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador, Poncio Pilato, y se lo entregaron. Contemplemos este detalle. El evangelista nos dice que los sumos sacerdotes y los ancianos se reunieron en consejo, convocaron de hecho esta reunión para darle muerte a Jesús de Nazaret. Es una reunión perversa porque es una reunión para provocar una muerte. Este reunirse para dar muerte a lo largo de la historia tristemente sigue repitiéndose. Esto que hicieron los sumos sacerdotes y ancianos en contra de Jesucristo vuelve a repetirse a lo largo de la historia. Nuevamente, muchos son los hombres que vuelven a reunirse para dar muerte a los demás, para someter a los otros en la muerte de sus almas, en la muerte de sus mentes. Muchos se reúnen para dar muerte a la ilusión, para dar muerte a la esperanza de muchos otros. A lo largo de la historia vuelve a repetirse tristemente estas reuniones perversas que buscan quitar la vida de los otros en todos los sentidos. Así, por ejemplo, en el plano sociopolítico, muchos son los que se reúnen, los poderosos de este mundo. Se reúnen, pero en ocasiones no es para servir a los demás, sino para someterlos a una muerte. A veces una muerte directa, una muerte rápida. En otras ocasiones, una muerte sutil, una muerte lenta, que va impidiendo que el ser humano
realmente tenga vida. Y aquí nos referimos a los diversos tipos de muerte. No nos referimos solamente a la muerte biológica y física, sino a las distintas muertes que pueden afectar al ser humano. A la muerte de su libertad, a la muerte de su sabiduría. Otras veces se atenta contra la verdad y se quiere matarle. Por eso se manipulan datos, informaciones, situaciones. ¿Cuántas reuniones no se hacen para promover leyes injustas? Basta recordar, por ejemplo, una reunión reciente en donde se han reunido muchas personas para tratar de obligar a ciertos países de América Latina para que se aprueben leyes como el aborto, porque se quiere dar muerte al ser humano. También otros se reúnen para crear leyes de índole económica o estrategias también políticas que lo que buscan es someter a otros seres humanos a través de la injusticia, a través de la falta de oportunidades, a través de la falta también de desarrollo integral en los ciudadanos de muchas de nuestras naciones. Todo esto no es otra cosa que una triste actualización de esto que hicieron en su debido momento los sumos sacerdotes y ancianos con Jesús. Convocaron consejo, dice el texto de San Mateo en el capítulo 27, versículo 1, para dar muerte a Jesús. Pero esto no solamente se da en el plano sociopolítico, también se da en otros ámbitos comunitarios, por ejemplo, en el plano laboral. En muchos ambientes laborales hay muchos que se reúnen, pero se reúnen para dar muerte a la paz, para dar muerte a la solidaridad entre compañeros de trabajo. Se reúnen sí, pero para dar muerte a un ambiente acogedor, amable, y provocar con ello la falta de respeto, la falta de caridad, de justicia en medio de todos los compañeros de trabajo. También eso es una actualización triste de esta reunión de los sumos sacerdotes y ancianos que se reunieron para dar muerte a Jesucristo. En el plano familiar también en ocasiones pueden haber estas reuniones perversas, como la de los sumos sacerdotes y ancianos que nos narra el texto de Mateo 27:1. Reuniones entre familiares que muchas veces lo que provocan son heridas, daños, porque se hiere, se reclama quizá de modo inoportuno, porque no se valora el esfuerzo de alguno de los miembros de la familia, o porque también solamente se acusa el error, el pecado en nuestra iglesia, en nuestras comunidades, apostolados, movimientos. También en ocasiones hay esa tendencia, tristemente, a hacer lo que hicieron los sumos sacerdotes y ancianos, a reunirnos en pequeños grupos para dar muerte a ese estado de caridad verdaderamente cristiano, a través de la crítica, a través del desprecio, a través del divisionismo que tanto daño hace. Damos muerte a esa sana convivencia, a esa sana unidad. Debemos estar alerta, porque en este texto contemplamos una luz que nos advierte lo peligroso que es reunirnos para dar muerte a todo lo bueno que puede existir en los demás. Todas esas reuniones, todos esos encuentros deberían de ser siempre para dar vida. Es un punto que debemos examinar, en primer lugar nosotros, en nuestras comunidades, y también advertirlo en el plano macro, en el plano más amplio de aquellos que dominan nuestro mundo, nuestras sociedades, porque muchas de esas reuniones, aunque se hagan en nombre de dar vida, son en ocasiones para dar muerte a muchas cosas en la vida de los seres humanos. Se nos dice que después de la reunión que tienen los sumos sacerdotes, llegaron al acuerdo pues de darle muerte a Jesucristo y lo van a atar. Es una de las primeras acciones que hacen. Antes de darle muerte, atan a Jesucristo y lo van a llevar donde Poncio Pilato. Jesucristo atado representa la pretensión del ser humano. Cuando el ser humano quiere que Dios no se inmiscuya en su vida, cuando el ser humano desprecia a Dios, trata de atarlo. Atar a Dios es una de las grandes tentaciones del ser humano. Atar la verdad que proviene de Él. Atar la bondad que proviene de Él. Porque el ser humano quiere o pretende al menos crear otra verdad. Porque no está conforme. Porque no quiere en un primer momento aceptar
la voluntad de Dios, porque no quiere aceptar que Dios es Dios. Y el ser humano, por eso, confundido por culpa del pecado, quiere imponerse a Dios. Atar a Dios es la pretensión humana, porque muchas veces el ser humano, cuando está inserto en el pecado, piensa que Dios lo cuestiona, que Dios le quita su libertad, y por eso pretende mejor atar todo aquello que es divino, para que no le cuestione su modo de proceder, su modo perverso de actuar o de concebir su propia existencia. Pero eso es uno de los más grandes absurdos, porque el ser humano sin Dios se anula también a sí mismo. Y eso es lo que también nosotros, seres humanos de hoy, no entendemos. Basta ver la historia de la humanidad, esa pretensión de muchos poderosos de este mundo, que quieren anular todo lo que se refiere a Dios, todo lo que se refiere a la moral cristiana, la moral que viene de Dios. Es la pretensión que ha habido a lo largo de la historia con los grandes totalitarismos ateos que han pretendido anular a Dios de la esfera humana, de la vida humana, porque consideran que Dios es el opio de los pueblos, dirán unos, o es lo que impide la libertad y el desarrollo auténtico de los pueblos, dirán otros. En el fondo, es una actualización también de esta acción que tuvieron los sumos sacerdotes, los ancianos, en aquella oportunidad. Pero si esto fuera poco, el texto de Mateo capítulo 27, versículo 1 y 2, nos dice algo todavía más triste. Y es el hecho que también San Mateo asegura que para ello confabularon tanto el poder religioso, que está representado en los sumos sacerdotes y ancianos, y también el poder político, representado en Poncio Pilato. Lamentablemente, el poder religioso también puede viciarse, como puede viciarse el poder político. Y ambos pueden unirse para tener atado a Dios. Dios quiere liberar. Dios quiere sanar, Dios quiere transformar la vida del ser humano, pero se le ata a través de normas que muchas veces quizá no son inspiradas por el Espíritu. Se le ata a través de decisiones no justas, a través de la incoherencia del propio modo de vivir, la vocación de servicio que tiene tanto el poder religioso como el poder político. De ahí que la Iglesia necesita siempre de la autocrítica, para poder reflexionar y poder cambiar en todas sus instituciones y ella misma como gran institución, para no cometer el error que cometieron a su vez los sumos sacerdotes y los ancianos. Lo mismo han de hacer también las autoridades civiles. Deben de ser capaces de tener autocrítica y dejarse también criticar por aquellos que no están de acuerdo en muchas de sus decisiones, para sopesar ¿qué es lo más prudente? ¿Qué es lo más oportuno? Al comenzar pues la Semana Santa, hemos de reflexionar sobre estas cuestiones. Que el Señor nos ayude pues a irnos adentrando, como hoy nos adentramos con Cristo en la Jerusalén de esta Semana Santa, para que también desde ella podamos fortalecer nuestra fe cristiana.